bonito, mira. A ver si me acuerdo, me ayudan como quieran. Que te ayude pastor. Porque a uno se acuerda, pero ella aquí se pone nerviosa. ¿Ven? Ajá. Empiezo de aquí para acá, ¿verdad? Sí. Sabiduría, Sí. entendimiento, No, no. sabiduría, Parecido a lo que dijiste. conocimiento. No. Sabiduría. ¿Sí? Sabiduría, inteligencia, Amén. poder. No, pastor, ya se me equivoqué. Te pusiste nerviosa. No te pongas nerviosa, que estamos entre hermanos. Ok, empiézalo otra vez. Empiézalo. Sabiduría, Inteligencia. inteligencia, Con- conocimiento acá. Sabiduría, inteligencia, Consejo. consejo, Sí. poder de Dios, o sea, así, ¿verdad? El poder de Sí. Dios. La que dijiste va en principio. Conocimiento. Ay, no, pastor, sí, yo me lo sé, pero ahora no sé qué pasa. Sabiduría. Tienes que olvidarte de lo que te están mirando y concéntrate. Sabiduría, inteligencia, Sí. sabiduría, inteligencia, Consejo. consejo, espíritu De Jehová. consejo, Poder. poder, conocimiento y temor de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Ella se lo sabe, que a veces cuando no está uno impuesto a estar hablando así en público, porque verdad, como que se le van las palabras. Amén. Porque yo lo voy a conceder. Alabado Jesús. Tiene un nombre, te tiene otro, pero Bueno, pues ya, yo espero, la semana que viene, se los voy a preguntar, cada uno tiene un nombre. la semana que viene se los voy a preguntar a todos, a ver si todos se lo aprendieron. Póngale nombre a cada dedito, mira, hágase la idea. Porque Karen le puso nombre a los dedos y no le valió. No, pues ¿lo quieres repetir otra vez? ¿Lo quieres repetir para que vean que sí le valió? Porque ya lo dijo, fue que se puso nerviosa. Bueno, y si lo vas a decir con los dedos, quizás te sale más fácil. Sabiduría, Ajá. inteligencia, Sí. conocimiento, Consejo. Consejo, poder de Dios, consejo, No. poder. Ay, Dios, mire, ya se me olvidó. Le vamos a poner una Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Dije 6. Mira, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Y el centro, que es el Espíritu de Jehová. El centro representa el Espíritu, y esto viene siendo las virtudes del Espíritu Santo. Son el Espíritu de Jehová con estas 6 virtudes. Amén. Sabiduría, inteligencia y consejo. Usted le pone nombre, mira, dígale primero. Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Ahí están los 6. Y si lo dice de atrás para adelante, se la aprende mejor todavía. Amén. Porque de atrás para adelante dice conocimiento de Jehová, temor de Jehová, conocimiento, poder, consejo, inteligencia y sabiduría. Diciéndolo de atrás para adelante. ¿Se atreve alguien más a decirlos? ¿Alguien más se atreve a decirlo? Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor de Jehová. Ahí están, ya están los 6. Y el centro, que significa el Espíritu de Dios. No, Karen se lo sabe. Lo que pasa es que, como digo, a veces se pone nerviosa y uno se pone nervioso porque cree que no va a decir correctas las cosas. Pero todo, síganlo practicando y cada vez, como le digo, lo vamos a estar viendo hasta unos cuantos capítulos más. Pero lo importante es Jehová, el Señor Jesucristo se le está presentando a esta iglesia de Sardes y le dice: el que tiene los 7 espíritus, en otras palabras, el que tiene la sabiduría, el que tiene la inteligencia, el que tiene el consejo, el que tiene el poder, el que tiene el conocimiento, el que tiene el temor de Jehová, dice esto. Ahí está hablando las virtudes del Espíritu Santo. Amén. Así que esto no es que son 7 espíritus, sino que son las 7 cualidades del Espíritu Santo de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Y la Biblia, pastor, la Biblia lo dice como espíritu. Isaías
Isaías 11:2, 11 capítulo 2. Pero lo menciona como espíritu. Sí, como tal. sí, y aquí y en Isaías cuando dice el que tiene los 7 espíritus. Pero realmente no quiere decir eso. Sabemos que el espíritu es uno solo, Jehová es un espíritu, se está refiriendo a las virtudes, a las cualidades del espíritu. En otras palabras, a su plenitud. ¿Por qué está en 7 en 1? Porque se está refiriendo a la plenitud del Espíritu Santo. Amén. En otras palabras, que el Espíritu Santo en toda su plenitud se ha manifestado a nosotros. Con la sabiduría, con la inteligencia, con el consejo, con el poder, con el conocimiento y con el temor. Amén. Santo Jesús. ¿Alguna pregunta a esto? Santo Jesús. Bueno, pues yo sé que se lo van a aprender. Amén. La semana que viene, Karen, lo va a decir sin titubear, lo va a decir la semana que viene. Amén. Ese yo lo estudié cuando estaba en Isaías, espíritu de sabiduría, sí, espíritu De inteligencia. espíritu, ajá, así de esa manera, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, Sí. espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Amén. De esa manera yo me lo había aprendido Sí. como está en Isaías. Sí, porque en Isaías empieza, Entonces, diciendo el Espíritu de Jehová, pero es todo está representando el Espíritu de Jehová. Entonces, vamos a decir el Espíritu de Jehová, ok, tú leíste en Isaías 11:2, el Espíritu de Jehová, ok, todo el candelabro lo representa. Ahora las otras 6 que menciona, que son 3 brazos para acá y 3 brazos para acá, entonces va mencionando, primero dice el Espíritu de Jehová, después dice Espíritu de inteligencia, Espíritu Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Jehová. Amén. de esa manera me lo había aprendido porque decía ahí en Isaías. Amén. Pero cuando ya tenía que sacar el de medio, pues yo dije, pero ¿cuál es de todo? O sea, Santo mi Dios. se me revolvió la mente. Bueno, pero esto sirve de práctica y lo importante para que sepamos, ¿verdad? Porque no es solamente leer un texto bíblico, sin saber por qué nos dice de los 7 espíritus. A veces le leemos los 7 espíritus y los pasamos por alto, pero que sepamos por qué nosotros adquirimos sabiduría en la palabra, porque el Espíritu de Dios es el que nos brinda esa sabiduría, y así sucesivamente cada una de estas virtudes, el Espíritu Santo de Dios es el que nos llena, y por eso es que oramos y le decimos, Señor, lléname cada día más. Y cuando decimos, Señor, lléname cada día más, si Él, todas estas cualidades que el Señor posee, Él quiere que nosotros también aprendamos de ella. Por Amén. eso empieza diciendo que va como a, ¿cómo se dice? Como que representa pues en los 7 espíritus de eso, que va a reposar en los 7 espíritus. Exacto. Amén. Porque como Él, su Espíritu va a posar en nosotros, entonces, en otras palabras, que nosotros podemos decir, como hijo de Dios, no seremos un sabio como Salomón, pero tenemos de ese espíritu de sabiduría, tenemos de ese espíritu de inteligencia, tenemos de ese espíritu de consejo, tenemos de ese espíritu de poder, tenemos de ese espíritu de conocimiento y de ese espíritu de temor a nuestro Dios. Amén, porque el Espíritu Santo ha posado en nosotros. Alabado Jesús. Bien, así que de esto lo aprendimos en la iglesia de Sardis. Cerramos el capítulo hasta el verso 6, hoy entramos al verso 7. Y vamos a hablar de la iglesia Filadelfia. Bueno, empecé la semana pasada por aquí, así que empiezo por este lado. Así que como a Karen, a ti te he dado participación, le voy a dar los textos a los hermanos más atrás. Amén. Le voy a dar a mi hermano Mauro que me lea el verso 7. El 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Amén. Bendito mi Dios. Filadelfia, ¿en qué número de las iglesias cae? ¿Quién me contesta? La número 6. Ya hemos estudiado 5, Filadelfia es la número 6. Aquí dice, escríbele al ángel de la iglesia en Filadelfia. Vamos a ver. ¿Quién me levanta la mano? Porque levantándome la mano, dígame qué significa Filadelfia. ¿Algún voluntario? Hermana Rosita, tiene libertad de participar, de comentar cualquier comentario que usted desee hacer, ¿ok? O pregunta. Están las órdenes. Amén. ¿Alguien sabe qué significa Filadelfia?
amor fraternal. Amén. Así que la iglesia de Cristo, esta iglesia Filadelfia, es la etapa que representa la verdadera iglesia. Y la verdadera iglesia no puede fallarle el amor fraternal. ¿Por qué razón se dirige ahora a esta iglesia como la etapa de la iglesia que camina como Dios quiere que caminemos? Y como iglesia verdadera del Señor está representada en esta etapa. Ya vimos en las cualidades de las otras iglesias y vemos, ¿verdad?, que ahora en esta que estamos estudiando está haciendo una representación de cómo es la verdadera iglesia aquí en la tierra. Acuérdense que cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de religión, no estamos hablando de dominaciones, estamos hablando de aquellos que guardan la palabra de Dios. Aquellos que siguen las pisadas de nuestro Señor Jesucristo es la verdadera iglesia. No es una denominación, no es, amén, que porque yo soy religioso soy salvo. No, vamos a ver a través de la iglesia de Filadelfia que la verdadera iglesia que anda con Cristo, el Señor lo que lo va a decir a través de estos versos que vamos a ver desde el verso 12 al verso 17, perdón, del verso 7 al verso 13, amén. Entonces dice, escríbele al ángel de Jehová, escríbele al ángel de la iglesia en Filadelfia, dice, esto dice el santo, el verdadero, amén, el que tiene la llave de David. Vamos a analizar esas tres partecitas. El santo, ¿por qué se está identificando con su iglesia? Cuando dice el santo, el que vive en santidad. Y el que la Biblia nos dice, al cual nadie podrá ver sin santidad. Y por eso se le está presentando a la verdadera iglesia. Esto dice el santo. En otras palabras, el perfecto. El que vino a mostrarle a su pueblo lo que es la santidad. El que ha llamado a un pueblo a ser santo. ¿Alguien me puede decir de memoria qué dice Primera de Pedro 2:9? Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido. Fuerte, que el ventilador no me deja oír. Vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la buena nueva. No. Una palabrita se te quedó en el principio. Sí. ¿Tú lo sabes? Real sacerdocio. Amén. Esa palabrita se te quedó. Dilo otra vez, dilo. Dale. Mas vosotros sois linaje escogido, No. Sí. nación santa. No, dejate otra vez la palabrita. Real sacerdocio, Amén. nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las buenas nuevas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Dijo la buena nueva, pero es lo mismo que las virtudes. Pablo, él escribe la palabra las virtudes. Amén. Así que el Señor Jesucristo vino enseñando a nosotros lo que es santidad, porque Él es santo. Y Él vino a formar una iglesia. ¿Se acuerda que dijimos que la iglesia somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza? Y como Él es la cabeza, Él llamó un cuerpo y ese cuerpo lo llamó a santidad. Por eso Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Por qué? Porque Él es santo y a santidad llamó a su iglesia. Ahora se le presenta a su iglesia como el santo. Dice, esto dice el santo. Y luego dice el verdadero. Acuérdense que dice Juan 14:6. ¿Quién lo sabe de memoria? Juan 14:6. Para relacionarlo con esta palabrita, el verdadero. Juan 14:6. ¿Alguien lo sabe? Rosita, ¿usted lo está diciendo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. Y nadie irá al Padre si no es por Él. Amén. Yo soy el camino, la verdad. Ahí está la palabrita, la verdad. Amén. Entonces aquí se está presentando a su iglesia como el verdadero. Y como dice mi hermana, el texto de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Entonces le dice a la iglesia, he aquí, esto dice el santo, el verdadero, el que es la verdad, el que nunca mintió, el que mostró perfección cuando vino aquí a la tierra y el que ha llamado a una iglesia a vivir en santidad y a vivir en la verdad. Y por cuanto se está identificando ahora con la verdadera iglesia, entonces le está diciendo la iglesia que vive en santidad, la iglesia que vive en la verdad. Porque nosotros, si somos la verdadera iglesia, pues andamos en la verdad. No podemos andar en la mentira. Andamos en la verdadera doctrina del Señor Jesucristo. Por eso le dice, esto dice el santo, el verdadero. Y luego ahora dice, el que tiene la llave de David. Ya esto se había escrito anteriormente. Y yo le voy a pedir a hermano Rey que me busque en Isaías 22:22. Isaías 22:22, para que vean que ya se había mencionado cuando el Señor aquí se le está presentando a la iglesia como el que tiene la llave de David. Ya esto estaba profetizado. 22:22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Amén, bendito mi Dios. Ya el profeta Isaías, Dios le había dado esta revelación. Y ahora esto dice el santo, el verdadero. Amén, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. De esta manera se le está presentando a su verdadera iglesia. En primer lugar, la llave de David, sabemos, ¿verdad?, que Dios le dio profecía a su pueblo y le dijo a David que no faltaría rey en su casa. De su descendencia, de su linaje, saldría un rey para siempre. Se establecería un reino. Y la llave de ese reino, el Señor dice, yo soy el que tengo la llave de ese reino. En otras palabras, ese reino, el Señor es el único que lo puede abrir y quién lo va a cerrar. Ahora vemos, ustedes saben, ¿verdad?, que literalmente, como Israel, usted ve lo pequeñito que es Israel y cómo están todas las naciones que si quisieran agarrarle a Israel y aplastarlo. Pero no han podido vencer a Israel porque la mano de Dios está con Israel. Ahora Israel está a ciegas porque una nube le está ocultando su vista espiritual. Pero le será removida esa nube e Israel se dará cuenta, amén, de que Cristo era el verdadero Mesías. Se sujetarán, se someterán a Él y se cumplirá la profecía de que el Señor establecerá su reino. Amén, abrirá la puerta de ese reino y no habrá gobierno sobre la faz de la tierra que pueda eliminar ese reino. Bendecido es el Señor. Y cuando el Señor dice, yo tengo la llave de David, amén, en otras palabras, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad. Se está presentando como el que lo puede todo. Gloria a Jesús. ¿Alguien quiere comentar o preguntar algo? Dígame. Una pregunta, cuando habla de Israel, ¿habla de todo el pueblo en sí? No, tenemos que analizar, le he dicho en otras ocasiones, cuando nosotros leemos un texto bíblico, tenemos que saber cuándo se está refiriendo, basado al conjunto de la frase o basado al contexto o basado al objetivo. Nosotros tenemos que saber cuándo se refiere literalmente a Israel o cuándo se está refiriendo en general a todas las naciones. Amén. Pero cuando se habla del reino para Israel, es literalmente, es un trato entre Dios y el pueblo de Israel, literalmente. Según yo había escuchado, bueno, un compañero me comentaba que él es como de la religión judía, que según está dividido en dos religiones, en dos grupos. Que hay un grupo que según cree en Dios, en Jesús, en el, ¿cómo se dice?, en que Jesús murió por nosotros, que murió en la cruz, que lo vieron nacer y vieron todo, pues creen como nosotros creemos. Y hay un grupo que no cree, pues, que no aceptan que Jesús fue ¿cómo se dice?, el Mesías. Sí. Entonces lo que no llego a entender yo, pero como que cuando habla de que Dios hizo trato directamente con Israel, ¿y dónde quedan las divisiones de los dos grupos? La división de los dos grupos la han hecho ellos mismos, pero Israel literalmente es uno. Este grupo que tú te refieres, ahora mismo los que creen en Jesús se les llama mesiánicos. Han aceptado al Mesías.
Los que no han aceptado al Mesías son los ortodoxos, el pueblo judío que todavía está esperando a su Mesías. Y literalmente ellos están esperando que el Mesías se manifieste, pero a los que sí lo aceptaron se le llaman mesiánicos, creen en el plan de la salvación, creen en el Nuevo Testamento, pero el otro grupo no cree en el Nuevo Testamento, ellos solamente tienen el Torá. Pero como literalmente el pueblo de Israel es uno solo. Cuando el Señor venga por su iglesia, Él se va a llevar su iglesia, sean judíos o no sean judíos, porque la humanidad nos dividimos en dos, gentiles y judíos. Entonces, el que no acepta, el judío que no ha aceptado a Jesucristo, ese se queda. Ese va a tener que enfrentar la gran tribulación para poder entrar al reino. Ahora, los judíos que hoy aceptaron a Jesucristo, esos se van con la iglesia. Amén. Si cumplen y llenan los requisitos de guardar la palabra de Dios. También me comentaban acerca del arrebatamiento, que según no existe el arrebatamiento para los judíos. ¿Que no existe el qué? Que no existe el arrebatamiento, que la tribulación va a ser, o sea, el pueblo, la iglesia va a estar acá en la tribulación. Ese es el problema que está entre los mesiánicos y la verdadera doctrina. Porque los mesiánicos han aceptado el evangelio, pero es el grupo que está predicando que la iglesia pasará por la gran tribulación. Y nosotros hoy, precisamente en iglesia de Filadelfia, vamos a hablar de eso, de la iglesia que no pasará por la gran tribulación. Eso lo vamos a hablar más luego. Pero ese es el problema que tienen los mesiánicos, que la iglesia pasará por la gran tribulación. Como la tienen otros grupos, amén, de cristianos que creen en el evangelio como nosotros, pero también, lamentablemente, también creen, hay otro grupo que creen que la iglesia se va a los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Nosotros sabemos que nos vamos antes de que empiecen las 70 semanas de Daniel, que ya estudiamos el libro de Daniel. Las 70 semanas de Daniel, acuérdense que la número 70 no se ha cumplido, que son 490 años, se cumplieron 483 años. 7 años que faltan por cumplirse, la iglesia no tiene parte en esos últimos años, porque eso es un trato entre Dios e Israel, literalmente. Y cuando la iglesia se vaya de esta tierra, entonces que comienzan a cumplirse los últimos 7 años que faltan por cumplirse. Y los mesiánicos que creen que la iglesia pasará por la gran tribulación, pues lamentablemente pues no están dotados en la verdadera doctrina. Amén. Bien, dígame. Pastor, por lo que dice mi hermano, entonces, los judíos no son gentiles, ¿verdad? No, solamente somos gentiles, son todos los que no es judío. Gentiles, pero, o sea, por eso, pero nosotros tampoco somos gentiles ya. Sí, nosotros somos gentiles, porque como digo, en raza hay solamente 2 divisiones, judíos y gentiles. Oh, porque yo pensé que gentil era aquel que no recibía al Señor Jesús. No, lo que pasa es que se usa metafóricamente en comparativa. Cuando, por ejemplo, lo vemos, a veces en ocasiones Pablo lo usa. Se le llama el gentil refiriéndose al pecador. Exacto. Porque para los judíos los gentiles eran pecadores. Exacto. Amén. Pero eso es que yo digo, cuando leemos un texto bíblico tenemos que mirar el conjunto de la frase o mirar el contexto a ver a qué se está refiriendo. Bueno, dependiendo de lo que se está refiriendo. Exacto. Y en esa expresión Pablo se está refiriendo gentil refiriéndose al pecador. Porque a todos los gentiles se les conocían como pecadores. Pero nos abarca a nosotros. Pero en nacionalidad, si en nacionalidad somos gentiles o somos judíos, una de las dos. O sea, gentiles convertidos y gentiles inconversos. Exacto. Gentil sea convertido o no, gentil es todo el que Somos no es judío. Gentiles. Okay. Amén. Okay. Pero como te dije, metafóricamente se usa la expresión gentil para referirse al pecador, como Egipto se usa para referirse al pecado. Okay. Amén. Como dice, el que está en Egipto, en otra palabra, el que está en pecado. Amén. Bien, entra al próximo texto. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Vámonos al próximo texto, gloria a Jesús. Alejandra. Estamos en el capítulo 3, verso 2. El 2. 2 o 12. 12. ¿Qué capítulo? Perdón, yo dije verso 2, no, el verso 8. El verso 8. Empezamos en el 7, vamos para el 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
Santo, mi buen Dios, amén. Aquí vemos ahora el Señor, primeramente vimos la presentación. ¿Cómo se le presentó a su iglesia? Ya lo miramos, amén. Él, amén, aparte de que es el santo, es el verdadero, es el que tiene la llave del reino, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. En otras palabras, ¿quién le podrá hacer frente a nuestro Señor si de Él es toda la autoridad? Entonces ahora entra en el análisis de la iglesia. Ok, yo conozco tus obras. Lo vimos en todas las iglesias anteriores. Lo vimos en Éfeso. Lo vimos en Esmirna, pero en Esmirna no hubo reclamación de que estuviese actuando mal. Porque Esmirna fue la etapa de la iglesia que pasó por persecución, por sufrimiento y dieron hasta la vida por ser salvos en Cristo Jesús. Ahora, pero a Éfeso, cuando dijo yo conozco tus obras, encontró cosas negativas. ¿Se acuerda alguien lo que había negativo en Éfeso? Habían dejado su primer amor. Amén. Ahí viene y entonces por ahí siguió mencionando, le dijo a Esmirna, le dijo a Tiatira, le dijo a Sardis, ahora le dice a Filadelfia, yo conozco tus obras, pero no ve cosa negativa, amén, en las obras de la iglesia, porque es la verdadera iglesia que anda con el Señor. Yo conozco tus obras y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Gloria a mi Dios. Una puerta abierta que dice que nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar. En otras palabras, el Señor está diciendo a la verdadera iglesia, amén, aunque las puertas del... Hay un texto que dice que aunque las puertas del infierno prevalezcan contra ella. Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene el poder de Cristo Jesús. Y el Señor fue el que abrió la puerta. Y como el Señor lo abrió la puerta, ¿quién la va a cerrar? No hay gobierno. A mí no es que se han levantado gobierno contra la iglesia. Mire, usted no cree ahora mismo. Usted ve que Pakistán está en guerra con India. ¿Se acuerdan que les prediqué la semana pasada antepasada, que estaban por eso y ya entraron en guerra? Sin embargo, Pakistán, siendo islámicos, tienen un gran número de iglesias. En Pakistán hay iglesias cristianas. O sea, aún en India, que esta gente son hindúes, la adoración de ellos es hindúes. Ellos también hay iglesias cristianas en India, pero aunque se le hace difícil a ellos servirle al Señor, pero son puertas que se han abierto y aunque el gobierno ha tratado de cerrarla, no ha podido, porque el Señor le dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie podrá cerrar. Bendito Jesús, amén. ¿Y por qué no la podrá cerrar? Dice, porque aunque tiene pocas fuerzas. Amén. Mira, el Señor no está reconociendo negativo en la iglesia. Lo que le está diciendo es, no está en la fortaleza que debería de estar, pero aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra. En otras palabras, aunque han venido momentos que te has tratado de debilitarte, no has dejado de guardar la palabra. Amén, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aleluya. Dígame, Melchor. Sí que la semana pasada Sardis estaba muerta. Amén. Ahora Cristo le dice a Filadelfia, tienes poca fuerza. En ese intervalo de tiempo, Dios trabajó con su iglesia para traerla de nuevo al camino, pero que más adelante vamos a ver que esta misma iglesia, después de ser llena del Espíritu Santo, se vuelve una iglesia tibia. Y yo también hice la pregunta que ¿cómo pudo haber sido posible que de muerta cayó a tibia? Y ahora bendito aquí mi se queda Dios. que tenía poca fuerza. Santo mi Dios. Amén. Y vemos, ¿verdad? Como lo pone con Melchor, y vemos de diferentes ángulos. Porque acuérdense, estamos viendo en términos literal y estamos viendo en términos espiritual desde que se fundó la iglesia hasta que la iglesia termine aquí en la tierra. Y lo miramos como congregación y lo miramos como individuo, individualmente. Porque ¿cuántos de nosotros empezamos en el Señor con el primer amor que no queríamos que no nos hablaran nada que nos infectara de congregarnos? Óigame, pero qué fácil que digo, oye, va para la iglesia cuando vamos a un party. Vámonos para el party, no me quiero perder el cumpleaños, no me quiero perder esta fiesta que le van a hacer a mi sobrino, a quien sea. Amén.
Y como yo he dicho, hay casos especiales. No quiero decir, lo que yo me estoy refiriendo es que hay personas que han llegado al nivel que van a la iglesia si les sobra tiempo. Amén. Yo siempre le he dicho a ustedes, hermanos, me dice, ustedes pueden agarrarse unas vacaciones, váyanselas. Porque usted falte un domingo en la iglesia no quiere decir que usted le está faltando al Señor, no. Porque el Señor nos dice, hay tiempo para todo. Pero no quiere decir que porque usted se agarró unas vacaciones y se fue que usted le está fallando al Señor. El problema es cuando ya las personas le quitan el primer lugar al Señor. Y dicen, no, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ya, si me quedó tiempo, entonces pues me voy para la iglesia porque me queda el tiempo. Pero vemos que en etapas, amén, cuántas personas que empezaron fervientes en el Señor han perdido ese primer amor, y por eso que le trae el mensaje a Éfeso. Le está hablando a las iglesias en general desde que se fundó hasta el final de que la iglesia esté en esta tierra, que nos dice tenemos que permanecer en el primer amor. Amén. ¿Por qué razón? Porque de lo contrario le quitamos el primer lugar al Señor y ahí es que comienza, amén, vienen perdiendo la fuerza, la persona va teniendo poca fuerza. Gracias aquí que la iglesia verdadera, aunque tiene poca fuerza, pero se sostiene guardando la palabra. Pero llega el nivel de personas que terminan en el proceso de Pérgamo. ¿Se acuerdan Pérgamo? Comenzaron a oír viento de doctrinas falsas y a acumularlo, a atesorarlo. Dígame cuáles fueron los dos vientos de doctrina falsa en Pérgamo. ¿Y quién? Y los nicolaitas, amén. La doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Después vino con Tiatira, ahí se metió una doctrina peor. ¿Cuál fue la de Tiatira? ¿Perdón? La de la Isabel. La doctrina de Jezabel. Amén, bendito Jesús. Y cuando, como dice Mechor, después ya llegó a la etapa de la iglesia que estás muerta. Dice que tiene nombre que vive, pero estás muerto. Pero le está diciendo muerto, pero todavía como que te queda. Usted ha visto esos árboles que usted lo corta, pero le queda un retoño, que ese retoño se lo cuida, puede salir hacia adelante. Le dice, pero todavía tiene unas cositas, todavía tiene unas cosas que están por morir. Amén. Y entonces le aconseja, ¿verdad?, que cuide de eso que está por morir para que vuelva a levantarse nuevamente. Ahora la iglesia verdadera, amén, yo conozco tus obras, amén. Sé que aunque tiene pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí he puesto una puerta abierta delante de ti. O dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Déjeme decirle, desde que la iglesia se fundó, léase el libro de los Hechos para que usted vea lo que sufrieron estos primeros cristianos. Mire cómo el apóstol Pablo, cómo sufrió, y Pablo habla mucho de las puertas que el Señor le tenía abiertas. Dice, no, tengo puerta abierta en Macedonia, tengo puerta abierta aquí, allá y allá. Amén. Y sabía, ¿verdad?, que el Señor fue el que abrió la puerta de la misión. Y por los campos misioneros, mire, gracias al Señor, aquí en Estados Unidos se abrió la puerta, vinieron misioneros de Inglaterra y trajeron el evangelio aquí a Estados Unidos. Usted sabe que de ahí es que salió la celebración de la acción de gracia. Lo que se le llama el día del pavo, porque eso fue lo que ellos comieron, pavo. Amén. Llegaron aquí en América, no tenían nada que comer y vieron pavo y dieron gracias a Dios por los pavos. Pero fueron misioneros que vinieron a Estados Unidos a traer las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo deberíamos entender la expresión de Cristo cuando dice, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra? Pudiéramos decir que en mi vida cristiana va a llegar el momento que yo voy a tener pocas fuerzas, quizás por los problemas, por la lucha, las enfermedades, pero que si mi fe está arraigada en Cristo, yo todavía puedo mantenerme firme, aunque tambaleándome, quizás no con mucha fuerza, pero yo todavía puedo servirle al Señor, aunque esté un poco debilitado. Seguro que sí. Y por eso es que le hemos hecho mucho énfasis a Juan 14, 21 y 23. Amén. Porque cuando le dice, aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra. Y como dice Juan 14, 21, ¿quién lo dice? ¿Quién lo sabe? Juan 14, 21. En lo que lo dice, hermana, ¿usted lo puede buscar en su Biblia? ¿Sí? Hermana Carmen. Hermana Rosita, ¿usted alcanza a leer? ¿Puede leer usted?
Ah, ok. Sí, sé que mi hermana tiene que hacerse una cirugía en los ojos, por eso le pregunté. 14. El que tiene mi palabra. Oh, No empieza así. porque tiene mis mandamientos. Sí. Ese es el que me ama y ese que no, yo le amaré. Sí, pero ya. Oh. Ya sabes bien, yo. Vale. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Amén. Entonces analice eso, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ahora, como dice el 23. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Amén. Con él. En Con otra palabra, él. entre el 21 y el 23, guardar los mandamientos del Señor. ¿Y cuáles son los mandamientos? No se está refiriendo al decálogo, se está refiriendo a las buenas nuevas de salvación, a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el que tiene, óigame, es que a los hermanos yo le dije que se lo aprendieron de memoria, por eso lo estaba recitando de memoria a mi hermano, que ya la mayoría aquí se lo aprendieron. Mira, hasta Nelly se lo aprendió, ¿verdad, Nelly? ¿Lo quiere decir? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Vendremos a él y haremos morada en él. Amén. Gloria a Dios. Y eso es promesa del Señor. Y ahí recalcamos cuando dice, y vendremos y haremos morada. No refiriéndose a uno, refiriéndose a la deidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, vendremos. Así que si vendremos, tenemos aquí la virtud de la sabiduría, la inteligencia, el consejo, el poder, el conocimiento y el temor de Jehová. Amén. ¿Por qué? Porque vienen a nosotros y hacen morada en nosotros. Así que, mis hermanos, es promesa del Señor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Guardar la palabra. Y le está diciendo a la iglesia de Filadelfia, aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra. Gloria a Jesús. Entonces sigue diciendo, ok, has guardado mi palabra. Entonces dice, aquí he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie podrá cerrar. Como le estaba diciendo, mire, se abrió el campo misionero y aunque ha abierto problemas, siempre el evangelio ha entrado aún en los lugares más remotos. Ha entrado. Yo me acuerdo de un hermano de México, que yo estoy riendo ya para el final de los 80, que decía que en México los hermanos cristianos, dice que los católicos le caían a pedrada a los techos. Dice que si tenían techo de zinc, eso era pura pedrada que se oía en los techos de zinc, porque los católicos, dice que los mismos sacerdotes enviaban gente a los hermanos allá que estaban, que decían, no, estos son ¿cómo que herejes? Amén. Dice, estos son herejes, y los mismos sacerdotes dice que hacían propaganda que fueran y vandalizaran los lugares donde se estaban reuniendo. Así pasado en diferentes lugares. Imagínense en estos países árabes, que esta gente islámica no soportan que le lleven la contraria, cómo ha sufrido la iglesia, pero como el Señor es el que ha abierto la puerta, el evangelio de Jesucristo ha entrado a todos los confines de la tierra. Gloria a Dios. Alabado Jesús. Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta al verso 8? Santo mi buen Dios. Gloria a Jesús. Hasta el verso 8, ¿nadie tiene pregunta? Gloria a Jesús. Bueno, pues si no hay pregunta, entramos al verso 9. Jonathan. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amén. Bendito el Señor. El Señor sigue hablando con su iglesia, que como digo, no ha encontrado falta en su iglesia, no la reprende. Amén. No la está exhortando de que tiene que arrepentirse de esto, cambiar esto, lo otro. No, le dice a la iglesia, en otras palabras, es como si el Señor le dijera, estoy feliz porque estás guardando mi palabra. No has negado mi nombre. Entonces, ahora el Señor, como Él está como ¿se acuerda cuando se le presentó a Éfeso, que Él anda en medio de los 7 candeleros? Él está en medio de su iglesia y Él ve cuando hay algo en la iglesia que no es de Él.
La iglesia verdadera, amén, no es que la iglesia ande mal, pero siempre, esto lo vimos anteriormente, cuando hace, creo que fue a Esmirna, sí, Esmirna, cuando menciona también los que dicen ser y no son. Entonces, aquí en el verso 9, cuando le dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Entonces, cuando usted analiza por qué le está diciendo a la iglesia verdadera, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Diferentes eruditos opinan diferentes puntos. Amén. Uno de los puntos que se consideran es que dentro de la verdadera iglesia, acuérdense que Jesús dijo, estaba el trigo y la cizaña. Ahora hablando internacionalmente, no es que aquí vamos a ir en el grupito de nosotros que habemos trigo y cizaña, quiera Dios que todos estemos bien delante del Señor, ¿verdad? Pero hablando internacionalmente, usted podrá oír de otras congregaciones, y usted podrá ver gente que dice soy cristiano, pero cuando dice la Biblia por los frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué pasó? Que muchos dicen soy cristiano, pero el Señor dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. En otras palabras, dicen ser, pero no son. Yo les dejé el ejemplo de que, por ejemplo, va a México, no toda la gente que está en México son mexicanos. Va a Puerto Rico, no todo el que está en Puerto Rico es puertorriqueño. Y va a una congregación, no todo el que dice soy cristiano es cristiano. Usted sabe que hay congregaciones, mis hermanos, que Satanás se viste de oveja y se hace pasar por cristiano. Hay congregaciones, amén. Usted ve mayormente en congregaciones grandes. Hay jóvenes que usted ve, cree que van a adorar a Cristo. No, van pendientes a las muchachas que van a la iglesia. Y viceversa, hay muchachas que van pendientes a los muchachitos. Hay otras personas, usted sabe que hay iglesias grandes que hay personas que van a lucirse. Eso sí pasa. Van a lucirse, no van a adorar a Dios en realidad. Pero el Señor, que todo lo escudriña, el Señor sabe lo que hay dentro de la verdadera iglesia. Entonces dice, hay quienes dicen soy cristiano, pero no lo son. ¿Se acuerda que la semana pasada le hablé que el Señor cuando le dijo a Éfeso, si no te arrepientes, si no vuelves a las primeras obras, yo quitaré tu candelero de su lugar? Y si el Señor quita el candelero, ¿qué le está queriendo decir? Estoy quitando la luz. Y el que no tiene la luz de Cristo, lamentablemente anda en tiniebla. Y el que anda en tiniebla dice ser, pero no es. Y así, lamentablemente, hay multitudes de congregaciones que dicen que son cristianos, pero no tienen el candelero que le está alumbrando, no tienen la luz de Cristo. Al no tener la luz de Cristo, lamentablemente, se usa la expresión sinagoga de Satanás, en otras palabras, que están haciendo las obras que no le agradan a Dios, que están predicando o enseñando, amén, o teniendo una doctrina que no va acorde con la palabra de nuestro Dios. ¿Quién más habla? Dígame. Sí, el mismo Señor lo dijo. No todo el que me dice Señor, Señor, será salvo, sino el que hace mi voluntad. Amén, amén. Así mismito lo dijo el Señor. ¿Por qué? Porque llegará aquel día en que le dirán, Señor, pero es que en tu nombre yo hice esto. Señor, en tu nombre yo hice esto otro. El Señor le dirá, apartado de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. Amén. Porque el Señor lo que demanda de nosotros es que guardemos su palabra. Gloria a Jesús. Entonces, cuando le dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Por qué? Porque el Señor ha mostrado su amor por su iglesia. Entonces le decía, algunos eruditos dicen, bueno, puede referir a personas dentro de las mismas congregaciones que dicen ser cristianos y no lo son. Algunos otros opinan que se pueden estar refiriendo a aquellos, amén, que no aceptan de que nosotros tenemos la verdad, que nosotros andamos con Cristo Jesús y que va a llegar un momento en que van a reconocer la verdad y van a venir postrados reconociendo si este es el verdadero evangelio de Jesucristo. También se ubica a la parte final, cuando el pueblo judío que hoy rechaza, el pueblo judío que rechaza que Cristo es el Mesías, que la iglesia no es la verdadera,
que dicen que también se puede estar refiriendo cuando este pueblo judío aceptará y se humillará delante de Cristo diciendo verdaderamente tu iglesia era la fiel y verdadera. Y lo importante es en qué nos afecta a cada uno de nosotros. Que nosotros como iglesia sepamos que estamos donde está el santo, el verdadero. Tenemos que andar en santidad, andar en la verdad. Amén. Y que si decimos ser cristianos, que, ¿se acuerdan la semana pasada que usé de ejemplo a mi hermano Gumaro? Si mi hermano Gumaro andaba con una banderita de Puerto Rico, yo decía, ese es puertorriqueño, ¿verdad? ¿Te acuerdas que lo dije? Pero si anda con la bandera de mexicano, yo digo, no, ese es mexicano. Entonces nosotros como cristianos llevamos la bandera de Cristo, donde nos identificamos que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, pues nos identificamos. Amén. Gloria a mi Dios. Pero lo último que digo de esta partecita es cuando él dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás. En otras palabras, al Señor no se le escapa nada. El Señor todo lo escudriña. El Señor todo lo ve. ¿Paso al próximo texto o alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Allende, léeme el verso 10 y mire, analizaremos este verso 10. Escúchelo bien como dice. Léelo con voz de trueno. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Ahí está la promesa para la iglesia de Cristo aquí en la tierra. La iglesia de Cristo tenemos promesa de que no pasaremos por la gran tribulación. La gran tribulación, como le dije mis hermanos, eso es un trato entre Dios y el pueblo de Israel. Afectará a todas las naciones, pero es un trato directo entre el pueblo entre Dios y el pueblo de Israel. Porque como le dije, la última semana de Daniel que se tiene que cumplir. Amén. Esa, si se acuerdan que le prediqué la semana pasada cuando le prediqué del el día del Señor y el hombre de pecado. Porque se ha de manifestar, ha de comenzar esa semana, pero la iglesia no estará en la tierra. ¿Se acuerda que le prediqué que le leí del verso 7 al verso 12? Cuando decía, no, pero no se ha manifestado porque hay algo que lo detiene. Refiriéndose a la iglesia de Cristo, se tiene que ir de esta tierra para que entonces el anticristo se manifieste. Y esa es la gran prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. Y aquí está diciendo en Apocalipsis 3:10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. En otras palabras, nos está diciendo, te voy a guardar. Esa prueba que viene va a ser para probar a los que moran en la tierra. La iglesia no estaremos morando aquí en la tierra. La iglesia nos vamos con Cristo. Y si nos vamos con Cristo, mis hermanos, el periodo de la gran tribulación es para todo aquel que se quedó cuando surgió el rapto de la iglesia. El traslado de la iglesia se va y todo el que se quede, entonces sí va a tener que sufrir y pagar las consecuencias, porque dice que él va a ser el lloro y el crujir de dientes. Si usted se mira en el sello número 6, que lo vamos a estar estudiando, el sello número 6 empieza en capítulo 6 de Apocalipsis, del verso 12 al verso 17. Ahí está el sello número 6. Amén. Y el verso 17, el verso 16, perdón, que dice, toda la gente, empieza desde el verso 15 diciendo, dice, y los ricos, y los reyes de la tierra, y los ricos, los poderosos, amén, los comandantes, y dice los poderosos, los siervos y los libres, todos se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. Y dice el verso 16, y le decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, porque para escondernos del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y el verso 17 dice, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Mire cómo concluye la pregunta en el verso 17, ¿quién podrá sostenerse en pie? Porque cuando se manifieste el gran día del Señor, ese día de la ira, los moradores de la tierra van a lamentar amargamente, morir, pero van a tener que pagar las consecuencias.
al grado que desearán que los montes le caigan arriba, porque dicen que no soportarán la presencia de la ira del Señor. Y esa es la gran prueba a la cual nos dicen 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Promesa que tenemos que hacerla nuestra. Nosotros no pasaremos por la gran tribulación. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Alguien quiere comentar? Dígame, José. Pastor, acerca de este verso, pastor, han habido muchos, bueno, se ha escuchado acerca, como la palabra nos dice, ¿verdad?, acerca del rapto, porque supuestamente ellos dicen que no está refiriendo al rapto de la iglesia, porque como solo dice te guardaré, supuestamente ellos creen que el Señor preparará, por ejemplo, así como el pueblo judío, que será guardado en la gran tribulación, supuestamente ellos creen que también la iglesia va a ser guardada de esta manera, solo porque no se encuentra la palabrita del rapto en este versículo. El hecho es que, mira, las personas que estudian la Biblia superficialmente o solamente se encierran en ciertos textos bíblicos y no se dejan llevar de unas reglas o pautas de interpretación que hay para entender la Biblia. Como yo te he dicho, nosotros cuando leemos la Biblia tenemos que considerar el contexto, considerar el conjunto de la frase, considerar el objetivo del libro, considerar el paralelo. Y cuando nosotros ponemos todas estas cosas en práctica, nosotros podemos entender que cuando se le está hablando a la iglesia es un paréntesis. Y que la iglesia es un paréntesis que según se abrió ese paréntesis, se tiene que cerrar. Porque Dios está tratando con Israel desde la antigüedad. Pero cuando Israel le dijo al Señor Jesucristo, le dijo crucifíquenle, que le negaron, amén. Ahí ellos negaron, se cerraron las puertas. Fue el Señor, ¿verdad? Cuando en la entrada triunfal que lo negaron a él, el Señor dijo, tengo otras ovejas de otro redil, refiriéndose a la promesa que le había hecho a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces ese paréntesis que se abrió de la iglesia se tiene que cerrar para que Dios siga ese trato con Israel. Y cuando vemos, ¿verdad? Si usted, el Apocalipsis, vamos por el capítulo 3, cuando lleguemos al capítulo 4, adelantando un poquito, el verso 1 comienza diciendo, y después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Amén. Entonces oí la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Eso es una tipología del levantamiento de la iglesia. La iglesia se va y nosotros allá con el Señor vamos a ver todos los sucesos que van a estar aconteciendo aquí en la tierra. Después del capítulo 4, no se vuelve a mencionar la iglesia hasta el capítulo 19, que vuelve y se hace mención de la iglesia. Pero cuando entramos a Apocalipsis, todos esos capítulos, la iglesia no está involucrada en nada. Todo concierne a el último clamor de Jacob, como se le prometió, que se le dijo a Jacob por haber desobedecido, cuando usa el nombre Jacob refiriéndose a la nación de Israel. Los israelitas por haber negado al Mesías, el último lloro, el último clamor de Jacob será ese gran periodo de la gran tribulación. Y la iglesia no tiene que ver. A la iglesia, bien claro en estos capítulos vamos a ver que Israel, los 144,000 que fueron sellados, que esto lo vemos en el capítulo 7, verso 4. Amén. Que fueron sellados esos 144,000. Esos serán guardados cuando el líder mundial levante, amén, toda su guerra para destruirlo. Ellos sí van a ser guardados. Y literalmente ellos van a estar protegidos por el Señor. Y cuando habla de ese río de fuego que va contra ellos, se está refiriendo a esos ejércitos que el mismo líder mundial mandará contra ellos. El Señor los protegerá, pero ellos van a pagar las consecuencias de la gran tribulación. Porque van a estar viendo el lloro y el crujir de dientes aquí en la tierra. Aunque estén guardados, van a pasar por ese proceso porque es el último clamor del pueblo de Israel. La iglesia no tiene ya que ver porque, como le dije, en la semana 70 la iglesia no entra. Eso es un trato literalmente entre el pueblo de Israel y Dios.
Como le dije, la iglesia es un paréntesis, la iglesia se va. Y este texto sí es a la iglesia de que, ¿por qué razón? Porque ya lo hemos estudiado, como Pablo lo enseña en 1 Corintios y en Tesalonicense, que la iglesia en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, la iglesia se va. La iglesia se va de esta tierra. Y bien claro, como le dije en el mensaje de la semana pasada, el inicuo no se ha manifestado porque alguien lo está deteniendo. Y lo que lo está deteniendo es la iglesia con el Espíritu Santo. Cuando la iglesia sea quitada, entonces es que ese inicuo se manifestará. Entonces eso es bien clara la señal de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Amén. Entonces, pastor, se puede pensar que todavía sigue en pie que es un misterio para muchos, porque no creen pues la realidad que tiene que acontecer. Es un misterio para el mundo, no para nosotros la iglesia, porque a nosotros se nos fue revelado todo misterio. Por eso es que podemos claramente entender que para la iglesia no será el periodo de la gran tribulación. Ahora para el mundo, para los religiosos, es un misterio porque no han podido entender el misterio que se nos ha revelado a nosotros. Sí, pero le digo, ellos todavía no han podido entender porque sigue siendo un misterio para ellos. Y a esta gente, la Biblia usa un texto, no me acuerdo ahora dónde dice, pero dice porque tienen comezón de oír. Tienen comezón de oír, pero no se someten a la doctrina de Cristo y por eso no pueden entender la verdad. Amén. Amén. Santo Jesús. ¿Alguna otra pregunta? Santo mi buen Dios. Así que ya el Señor hasta aquí nos está diciendo, ¿ok? Yo conozco tus obras. Amén. Dice, sabemos que esa puerta va a estar abierta hasta que Cristo venga y la cierre. ¿Cuándo es que va a cerrar la puerta? Cuando Él venga por su iglesia y nos levante de esta tierra. Se cierra la puerta, amén, porque la iglesia se fue. Ahora, mientras estamos aquí en esta tierra, el Señor, amén, nos está observando y el Señor nos deja ver que como iglesia Él nos ama. Y si Él nos ama, no nos va a abandonar, no nos va a dejar pasar por esa gran prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. Algunos dirán, ¿pero por qué te enferma? ¿Por qué esto y lo otro? Bueno, nos dijo bien claro el Señor que tenemos que pasar por aflicciones. Dice el Señor que el oro, para saber que es buen oro, tiene que ser pasado por el fuego. Pues nosotros es necesario que pasemos por ciertas aflicciones para que demostremos que aún en las aflicciones amamos a nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso sería que no pasáramos por ningún sufrimiento. Entonces, ¿cómo va a saber el Señor si verdaderamente lo amamos? Aunque Él lo sabe todo, pero ¿cómo lo demostramos nosotros? Que amamos al Señor. Santo mi Dios, pero sí lo demostramos por cuanto vienen pruebas, vienen dificultades, poniendo a Cristo en primer lugar, porque ahí es que demostramos que sí nos ganamos el premio, la corona de vida, porque mire cómo nos dice el verso 11. Amén. Vamos con Dircia, verso 11. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mira qué bueno, dice, eso lo sabe de memoria, lo dijo sin mirar la Biblia, gloria a Dios. Amén. Y aquí yo vengo pronto, la promesa del Señor. Ese pronto, pues mucha gente se han cansado de esperar, pero no saben, como dice Pedro, que para el Señor 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Para el Señor es como si hubiesen pasado 2 días, ¿verdad que sí? He aquí yo vengo pronto, en el tiempo de Dios, en el tiempo nuestro es larguísimo tiempo, pero Él lo dijo, he aquí yo vengo pronto. Y mira, ahora que viene, ese es una exhortación saludable para cada uno de nosotros. Como yo vengo pronto, en otra palabra, ese pronto está queriendo decir seguridad, que no lo dudes. No se está refiriendo a prontitud de que mira cuántos años faltan, sino yo vengo pronto es seguridad de que yo vuelvo otra vez. Y dice, como yo vuelvo otra vez, retén lo que tienes. En otras palabras, tenemos las buenas nuevas de salvación, retengámoslas. Estamos en el primer amor, retengamos lo que tenemos. Amén. ¿Por qué razón? Para que ninguno tome tu corona. En otras palabras, hay un premio para cada uno de nosotros. Y el Señor nos dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. ¿Por qué razón? Veremos en la última etapa de la iglesia cómo los apóstatas perdieron el privilegio. Vimos, ¿verdad? Cuando a Sardis, ¿se acuerda cuando a Sardis se le dice? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
Le dijo a Sardes, ¿verdad? Después que le dijo, tú tienes nombre de que vive, pero está muerto. Le dice, pero no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahora nosotros a la iglesia nos dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Pues retengamos eso que tenemos, amén. Sigamos guardando la palabra de Dios, porque si guardamos la palabra de Dios hasta el fin, seremos vencedores. Amén. Se nos cumplimos las 7 promesas de vencer, se nos aplica a cada uno de nosotros, porque venceremos y recibiremos esa gran corona que el Señor nos ha prometido. A este verso 11, ¿alguna pregunta o comentario? No hay pregunta, pues vamos a la promesa final que se nos hace aquí en la iglesia de Filadelfia. Gloria a Jesús. Vese. Verso 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. Después del Señor decirnos todo lo que nos ha dicho, amén, entonces Él nos sigue recalcando. Para esto hay que vencer. Esto no es empezar, esto es terminar. Santo mi buen Dios. Esto no es decir, ya yo le he dedicado un cierto tiempo al Señor. No, es mientras tengamos vida, nuestro último respirar tiene que estar dedicado a nuestro Dios. Amén. Entonces nos hace esa promesa. ¿Por qué razón? Porque como Él ha llamado a una iglesia a ser vencedores. Amén. Cuando un ejército agarra soldados, esos soldados no van a ser derrotados. Podrán ser derrotados, pero no fue con ese propósito que fueron llamados, ¿verdad que no? Muchos soldados sí han sido derrotados, pero no fueron llamados para que fueran derrotados. Se agarra un ejército para ser vencedores. Nosotros somos el ejército de Jesucristo. Y como ejército del Señor, Él nos llamó a vencer. ¿A vencer qué? A vencer la prueba, a vencer la dificultad, a vencer las aflicciones, a vencer las vicisitudes de este mundo, a vencer, amén, aún los mismos problemas familiares. Porque aún el Satanás se aprovecha, como él anda como león rugiente, él entra aún en la misma familia para querer destruir. Entonces, como él nos dio advertencia, nos dice que estén sobrios, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros estamos sobrios, estamos vigilantes, seremos vencedores, venceremos todas las dificultades que se nos presenten aquí en esta tierra. Será fácil para nosotros. Óyeme, nosotros no sabemos lo que es hambre. Quizá algunos dicen, bueno, en el testimonio de Karen, ella testificó cuando en su trayectoria pasó días sin comer. Pero que una persona esté meses. Mire en cierto lugar de África cómo están los niños que se les pura costilla. No solamente niños, adultos y ancianos. Se les salen las costillas, puro hueso. Hambre. Hay una área, yo vi una área en Haití, donde, en África fue esto. Agarraban el barro, hacían unas tortas. En Haití también agarraban el barro, hacían unas tortas, le echaban un poquito de sal, la pasaban por el fuego y se la comían. Esa era su comida. Imagínese usted, bebiendo agua sucia, agua de color barro, se bebían el agua. Usted y yo que estamos acostumbrados aquí al manjar, que tenemos, como dicen, tenemos el país que fluye leche y miel, que se nos presente un caos, donde cuando ya pasamos un día sin comer, hoy como el estómago rechina, ¿verdad que sí? Imagínese usted 5 o 6 días sin comer. A veces vemos el agua un poquito turbia y no la queremos, que tengamos que beber el agua de lodo. Santo, aleluya. Entonces ahí es que la persona dirá, ¿seré vencedor yo aún viviendo esta calamidad? Bueno, dice la palabra que el Señor no permite una cruz más pesada de la que podamos cargar. Cada cual carga una cruz. Mi hermana Karen con su testimonio cargó una pesada cruz. Quizá otros no la soportaban. Quizá otros se echaban, ya se rendían. Y cada uno de ustedes, quién sabe la cruz que usted ha pasado. El martes pasado mi hermana María Figueroa también decía la cruz también que pasó. María del Sí tuvo el privilegio que la cruz de ella fue más liviana según la parte que relató. Pero mi hermana María Figueroa el martes, la cruz, óigame, tuvo que tener paciencia. Y cada uno de nosotros
una cruz, pero el Señor no permite, porque como Él nos conoce, Él sabe hasta qué grado nosotros podemos soportar. Porque si el Señor nos pusiera una carga más pesada de la que podemos soportar, podríamos decir el Señor es injusto. Pero como al Señor no se le puede acreditar nada injusto, nada negativo, el Señor nos permite aquella cruz porque Él sabe que sí la podemos aguantar. Ahí es donde tenemos que ejercitar nuestro dominio propio. Entonces ahora nos dice, ok, como yo sé que ustedes pueden soportar la cruz que le he dado, el que venciere y llegare hasta el fin, ese será salvo. Entonces le dice a la iglesia, amén, al que venciere, amén, lo haré columna en el templo de mi Dios. Y no solamente lo lea, siempre analice que es una columna. Mire, este templo tiene columnas principales. Sin esas columnas el templo se derrumba. Pero al mismo tiempo esas columnas van a estar ahí para siempre. Porque ¿quién va a decir, espérate, voy a sacar esa columna porque no me molesta? No la puedo sacar porque ya esa es la que está sosteniendo el templo. Cuando Él dice, los haré columna en mi templo, en otras palabras, van a estar ahí permanente. No es que usted ahora va a ser una columna de un edificio, sino se está refiriendo a nuestra permanencia con el Señor para siempre. Al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios y escribiré mi nombre en él. Escribiré el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Se acuerdan anteriormente que leímos que en Apocalipsis 2:17, a la piedrecita blanca que le dije que nosotros vamos a tener un nombre nuevo? Y le dije, más luego vamos a ver que el Señor también va a tener un nombre nuevo. Hoy solo Jesús por ahí predican y dicen, no, el Dios no se llama Jehová ni nada, se llama Jesús. No, Jesús fue Jesús, el nombre hombre. Ese hombre, ese fue el nombre que él usó para identificarse aquí en la tierra. Allá no le vamos a conocer por Jesús. Él dice que tendrá un nombre nuevo que será escrito en cada uno de nosotros, donde conoceremos el nuevo nombre de nuestro Señor. Amén. Así que cuando dice, y escribiré el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, no se está refiriendo a una tierra literal, se está refiriendo a la tierra espiritual, a esa morada que Él fue a preparar, amén, como dice en Juan capítulo 14, ¿verdad? Que Él fue a preparar morada para nosotros, amén, y esa nueva Jerusalén descenderá, amén, estará el nombre de nosotros. Primeramente, ya como le vimos en 2:17, recibimos una piedrecita blanca, con cada uno de nosotros tendremos un nombre nuevo. Ahora es escrito en nosotros el nombre de nuestro Señor y Salvador, y estaremos con Él para siempre, por la eternidad. Ahí nos está diciendo, el que venza no saldrá jamás del trono del Todopoderoso. En otras palabras, estaremos reinando con el Señor por la eternidad. Pregunta o comentario. Dígame. Hermano pastor, la nueva Jerusalén que va a descender del cielo es la misma del capítulo 22, versículo 1. Amén. Esa es la misma. Correcto. Ok. Amén. Capítulo 21. 21, sí. Amén. Capítulo 21. Me adelanto, un minuto me tomo para esto. Hay personas que cuando leen el capítulo 21, cuando dice, y haré cielo nuevo y tierra nueva, ellos separan ese espacio de la nueva Jerusalén cuando ya comienzan los versos siguientes diciendo, y vi la nueva Jerusalén descender del cielo. Se está refiriendo a ese mismo cielo, esa misma tierra. Lo que pasa es que ya entra en descripción, describiendo cómo será ese nuevo cielo y esa nueva tierra. Entonces, cuando está describiendo a la nueva Jerusalén, es identificando cómo será ese nuevo cielo y esa nueva tierra. En otras palabras, las moradas celestiales que fue a preparar para nosotros. Algunas personas dicen, no, que es que va a descender y va a posar sobre la Jerusalén actual. No. Esa nueva Jerusalén, cuando dice descender, no dice que reposa sobre la tierra. En otras palabras, va a ser la lumbrera de los moradores de la tierra. ¿Por qué razón? Porque el sol dejó de dar su luz. Dice Juan, capítulo 6 de Apocalipsis, verso 14. Verso 14 dice, y hubo, dice, y hubo un gran terremoto. Pero no empieza así, déjame ver cómo empieza el 14, déjame ubicarme. En el verso 14
Sí, y el cielo se desvaneció. Amén. No, pero en el 12, perdón, en el 12 cuando cuando abrió el sexto sello. Amén. Hubo un terremoto. Amén. Y cuando hubo ese terremoto dice que el sol se puso negro como tela de silicio. La luna se volvió toda como sangre. Solo está en el 13, ¿verdad? Amén. En el 12 completo. Y dice, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda sangre. En el verso 13 es que dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es azotada por un fuerte viento. Amén. Dejando ver, las estrellas van a ser movidas de su lugar y el sol va a dejar de dar su luz. La nueva Jerusalén va a descender y va a ser la nueva lumbrera sobre los moradores de la tierra. Por eso es que cuando usted, creo, no me acuerdo si en el capítulo 22 o 21, que dice que los moradores de la tierra, en otras palabras, los que están en el reino, dice que llevarán homenaje a la nueva Jerusalén. Porque usted sabe que hoy los adoradores del sol, la antigüedad que adoraba mucho al sol, iban y se inclinaban ante el sol. En esos días, la nueva Jerusalén, todos adorarán porque ellos no necesitan templo aquí, porque Cristo está reinando literalmente con ellos. Amén. La nueva Jerusalén, que es la tierra celestial, es el trono de Jesucristo. Cuando Juan dice trono no vi, no había ninguno, ni sol ni luna, porque el resplandor de Dios lo es todo, es nuestra luz. Así que, mis hermanos, la nueva Jerusalén es tierra celestial. Y esto, cierro con esto que dice en Hebreos, en el libro de la fe, que Abraham buscaba más allá de la tierra literal. Dice que buscaba la tierra espiritual, dejándonos ver que Abraham ya tenía conocimiento de que nosotros dejaremos de ser materia porque vamos a entrar a una tierra celestial, una tierra espiritual. Ok, si alguien tiene alguna pregunta, díganlo antes de cerrar. ¿Alguna pregunta? José. Pastor, cuando la iglesia sea quitada de la tierra, ¿el Espíritu Santo también será quitado o va a quedarse con el pueblo de Israel? Acuérdate que el Espíritu Santo es la deidad de Dios y es omnipresente. La diferencia es que ya terminó su función con la iglesia, entonces ya el Espíritu Santo va a estar tratando con la nación de Israel. Amén. Porque acuérdate que ¿por qué Israel los 144,000 van a estar protegidos? El Espíritu Santo ahí tiene su obra de estar protegiendo al pueblo. Pero que ya a lo que dice que culmina la obra del Espíritu Santo con su iglesia es porque hoy el Espíritu Santo es nuestro maestro, es nuestro guía, es el que nos exhorta, el que nos corrige, el que nos enseña. Termina su obra con la iglesia. Entonces cuando dice que algo que lo detiene será quitado, la iglesia con el ministerio del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es omnipresente, sigue tratando, ¿verdad? Porque Dios sigue tratando con el pueblo de Israel. Amén. Muy bien. Pues cerramos. Si alguien tiene alguna pregunta o le viene alguna pregunta durante la semana, nos la trae la semana que viene. ¿Tú tenías algo? Sí. Ahorita usted citó un verso que dice que Jesús fue a preparar morada para nosotros. De otra manera, él dice, de otra manera no os lo hubiera dicho. Ahora bien, en el caso mío, ¿cómo yo puedo entender la morada que él va a hacer por cuanto nosotros vamos a ser espíritu? Acuérdate, donde está morando Dios es espíritu. Okay. Y cuando él dice voy a preparar morada, en otras palabras, dejándonos ver dónde está el Padre, dónde estoy yo, ahí habrá una morada para cada uno de ustedes. En otras palabras, vamos a estar con él para siempre. Cuando dice nos hará columna de su templo, en otras palabras, dejándonos ver que nuestra vivienda va a ser con él para siempre. Son otras palabras que no es como se ha estado enseñando que Dios va a ir a preparar y a hacer casas. No, la gente lo materializan. Okay. Sí, porque la gente materializan todo. Sí, por eso. Es como en el tiempo antiguo que materializaban que los ángeles estaban cosiendo nuestras vestimentas para nuestras túnicas. Y que tienen alas. Amén. Bendito Dios. Por eso es que hay que aprender a tomar las cosas espirituales, ¿verdad? En el ámbito espiritual. Muy bien, mis hermanos, cerramos. Si alguno tiene alguna pregunta para la próxima semana, con eso abriremos. Dios les guarde, Dios les bendiga. El domingo, acuérdese, venimos aquí a servir al Señor, a adorar al Señor y al mismo tiempo a honrar a las madres. Vamos a tener una cena, así que no se la pierdan.
Esperamos a todos, amén, los que están hoy y los que no están. Los esperamos el domingo. Tenemos una cena aquí en el comedor y vamos a estar felices compartiendo con las madres. Dios les guarde, Dios les bendiga y nos vemos el domingo. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para recoger cada ofrenda. Amén. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor Jesús, por permitirnos, Padre Santo bendito, estar aquí una vez más, Señor Jesús, dialogando de tu palabra, Señor Jesús. En este momento, Señor Jesús, vamos a recolectar las ofrendas, Señor Jesús. Esto, Padre Santo bendito, bendice, Padre Santo bendito, a los hermanos que van a dar y los que no, tú sabes, Señor Jesús. Bendice a cada uno, Señor Jesús. Amén. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar.